Jueves de Arre con Arredondo. ¿Cómo estás, Pepe? Maestra, qué gusto saludarla. Muy Igualmente. bien. ¿Y usted qué tal? Muy bien también. Perfecto. Maestra Soledad, pues bueno, la semana pasada estuvimos hablando de selección mexicana, rumores, pero ya hay propuestas hay, porque los directivos del fútbol mexicano al final son como muy buenos políticos, ¿no? Porque les encanta dar conferencias de prensa donde prometen o donde generan propuestas que los venden como hechos y después si no se cumplen, después dicen, bueno, es que era una propuesta, no es que realmente lo fuéramos a hacer. Pero ayer en las instalaciones de la Federación Mexicana del Fútbol, después de más de 60 días que México fue eliminado de la Copa del Mundo Qatar 2022 y que todos coincidimos que fue un fracaso, John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y Mikel Arriola, también presidente de la Liga MX, porque hay que recordar que tanto la Federación como la Liga son dos entes distintos, salieron a dar la cara ante los medios de comunicación, en el que primero pues coincidieron que sí fue un fracaso y que después de un análisis ayer presentaron una especie de acciones que más bien son propuestas y por alguna razón, por algún malentendido, varios medios de comunicación y varios aficionados han dado a entender que es un hecho que sí se realizarán, pero son hasta este momento propuestas. ¿Qué fue lo que comentaron ayer en la Federación Mexicana de Fútbol? Comentaron como ustedes saben, muy probablemente sepan, actualmente en el formato del fútbol mexicano, la primera división se consta por 18 equipos. Los primeros 4 avanzan directamente a cuartos de final, posteriormente la posición 5 a la 12 juegan un repechaje. El repechaje, este formato que ha sido muy criticado por la afición, porque ahora resulta que el equipo que termina en la 12ª posición tiene posibilidad de esperar para el campeonato. Pues ya anunció Mikel Arriola que el repechaje se va. A partir del siguiente torneo no habrá más repechaje porque asumen que este movimiento va a mejorar, a fortalecer la competencia en el fútbol mexicano, precisamente en la Liga MX. Otro cambio que se va a analizar, porque todo esto que están diciendo ya es prácticamente un hecho, pero lo tienen que confirmar hasta mayo. ¿Por qué en mayo? Porque es cuando se realizará la asamblea ordinaria de dueños de la Liga MX. Otro cambio que habrá, la cantidad de no formados en México. Hay que recordar que ese término no formados en México ya no solamente quiere decir para extranjeros. ¿A qué me refiero? Una persona, un jugador puede haber nacido en Francia, pero si su carrera de fuerzas básicas inició en México, cuenta como formado en México. De caso contrario, si un jugador nació en México, pero se formó fuera de México, cuenta como no formado en México. Actualmente se permiten hasta 8 no formados en México, jugadores no formados en México en la alineación inicial. Se va a reducir a 7. ¿Con qué se pretende esto? Pues que haya menos extranjeros y más oportunidades para el futbolista mexicano. Otra cuestión, la multipropiedad. La multipropiedad, actualmente hay 2 consorcios que tienen más de un equipo en el fútbol mexicano. Hablamos de Grupo Orlegui, que tiene Atlas y Santos Laguna, y también el equipo de Grupo Caliente, que es tanto dueño de Tijuana y de Querétaro, el equipo de Querétaro que ya lo han querido vender, pero nomás no le sale un comprador serio. Supuestamente para 2026, porque según la FIFA es ilegal, se va a acabar la multipropiedad. Habrá que ver cómo le hacen, porque comprar una franquicia en el fútbol mexicano tampoco no es tan fácil. Y el ascenso y descenso, actualmente no hay ascenso y descenso, pero dicen que en mayo van a seguir con el proceso de certificación. Muchos entendieron que iba a regresar el ascenso y el descenso, pero no. Primero tienen que aprobar el proceso de certificación. ¿Qué es la certificación? Que tengas infraestructura adecuada, que seas financieramente sustentable, que no dependas del apoyo gubernamental, y posteriormente los equipos que aprueben esta certificación, ya posteriormente en caso de ser campeones de la Liga Expansión, podrían ascender a la Liga MX, pero está en veremos. Sí, sería muy bonito, dice Mikel Arriola y John de Luisa, que regrese el ascenso y el descenso, pero está en veremos. Nada es confirmado, y recordar que en 2020 fue cuando desapareció. Y posteriormente, pues bueno, ya no tenemos ese formato de ascenso y descenso. ¿Qué es el ascenso y descenso? Que el mejor equipo de la Liga Expansión ascienda a la Liga MX y el peor de la Liga MX baje a la Liga Expansión.
Por ejemplo, ahorita, si el equipo de casa Cimarrones de Sonora fuera campeón 5 veces consecutivas, no puede ascender. Ok. Porque no hay ascenso y descenso. Ok. Pepe, a ver, aquí Guillermo te dice, el fútbol mexicano seguirá igual mientras los dueños de clubes sigan al frente de liga, selección, medios y derechos televisivos. No hay ligas regionales ni divisionales inferiores. Hacer cambios en la liga no es cambiar el fútbol, gatopardismo deportivo. ¿Coincides? Bueno, la cuestión de decir que no hay una liga regional... es que hay que irnos abajo a las divisiones. ¿A qué me refiero? La tercera división profesional abarca todo el territorio mexicano. La Liga Premier, que es la segunda división mexicana, abarca todo el territorio mexicano. Que sí hay que coincidir que los mismos dueños que han tomado las decisiones antes, las decisiones que no han funcionado, son los que siguen tomando las decisiones. En ese aspecto siempre va a haber un conflicto de televisoras. ¿Y a qué seguimos? Porque cuando hablan los directivos dicen, es que queremos un proceso, queremos una planeación. La selección mexicana ya tiene 2 partidos en marzo y no hay entrenador de la selección mexicana. Entonces no puedes hoy salir a decir, quiero un proceso, algo que sea estable, si no tengo siquiera la base de una selección mexicana que es el entrenador. Y el entrenador, al dejarlo trabajar, va a iniciar su proceso de convocar. Está en veremos. Propuestas hay, porque todo esto es una propuesta. Como buenos políticos, al final de cuentas proponen, pero está en veremos. ¿Cuál será el futuro de la selección mexicana? Pues bueno, habrá que esperar que se empiece a mover lo deportivo, porque en lo económico es bastante bueno el negocio. Vaya que sí. Y vaya que sí. Y maestra Soledad, antes que se nos acabe el tiempo, comentar que hoy en béisbol ya inició la Serie del Caribe, en el que México jugó a las 9 de la mañana, un béisbol matiné prácticamente. México le gana 5-4 a República Dominicana, que eran los partidos más complicados que iba a tener esta primera fase, en esa Serie del Caribe que por primera vez tiene 8 equipos. Tiene Panamá, Curazao, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y México. Mañana a las 3 de la tarde estará México contra Curazao, a ver cómo le va a este equipo mexicano a estos cañeros de los Mochis. Pues mucho éxito. Le hace falta un título al béisbol mexicano. Esta Serie del Caribe que está disputándose en Caracas, Venezuela. Bueno, por lo pronto empiezan bien. Inician bien. Sí. Ojalá que se termine. Entonces vamos a ver mañana cómo les va y posteriormente ya lo que sea el desenlace del torneo. Bueno, lanza una pregunta así polémica, Pepe, en tus redes sociales para ver qué te dice la afición. Pues vamos a ver, estoy preparando ahí un videíto, una opinión sobre todo esto del tema de la selección mexicana, porque sí hay mucha desinformación. Hay cosas que están interpretando que no es lo que dijeron. Una conferencia de prensa de 1h30 que me la aventé porque quiero escuchar exactamente qué dijeron, y el tema está todavía muy, muy caliente en redes sociales. Va a pasar muchas cosas. Probablemente la siguiente semana ya habrá entrenador de la selección mexicana. Probablemente. Bueno. Sería lo ideal. Ojalá. ¿Tus redes sociales? Maestra, en Twitter como JF-Arredondo. Muy bien, Pepe. Que tengas muy buen fin de semana. Igualmente, maestra. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Volvemos.